Si no, bueno. Profe, Sí. le quería decir que se acuerde de grabar la clase, por favor. Ah, sí. Sí. Ahora la pongo a grabar. Bueno, vamos a grabar. Valentín me pregunta el apartado B del ejercicio 8 de la guía 6. Bueno, sí, ese me preguntaron también recién en el otro curso. Ese es el campo eléctrico en el punto P. Bien. Este es el ejercicio 6.8 que me pregunta Valentín. Bueno, eso que pregunta en el apartado B es prácticamente lo mismo que hicimos con el 6.2 de las tres cargas. Acuérdense que en el 6.2 tenemos una carga acá y otra acá. Entonces, el ejercicio preguntaba cuál es la fuerza neta sobre esta carga de acá arriba. Entonces decíamos, esta era positiva, una fuerza de repulsión, esta era negativa y esta positiva, una fuerza de atracción. Y hacíamos la componente, las descomponíamos en las componentes simplemente para hacer la suma vectorial. La resultante de esta fuerza que daba una fuerza por acá. Bueno, lo mismo que hicimos con fuerzas, en el caso del 6.2, hacemos con vector campo eléctrico en el 6.8. Es lo mismo. Nada más que, si se acuerdan, fuerza eléctrica con la ecuación de Coulomb era constante, carga 1, carga 2, sobre diferencia al cuadrado. Y habíamos definido como el campo eléctrico de una carga puntual al campo a toda esta parte, de manera tal de poner fuerza eléctrica campo por la carga 2 en este caso. Pero decimos, la carga que genera campo, si yo digo la Q1 genera campo y la Q2 la recibe. Recibe ese campo y experimenta la fuerza. Bueno, entonces la carga Q1, si es la generadora, el campo que genera esa carga Q1 será todo esto que está sombreado, lo denomina campo eléctrico. Bueno, entonces el problema se reduce a calcular los campos eléctricos en vez de las fuerzas eléctricas y hacer la suma vectorial igual que antes. Acá tenemos el punto P. Bueno, antes decíamos qué fuerza hace la carga 2 contra la 1, ahora digo, supongamos que esta es la carga 2 y esta es la carga 3. Bueno, ¿qué campo genera esta Q2 en ese punto? Bueno, el módulo estará dado por K carga sobre, en este caso el módulo de esto será K por Q2 sobre distancia al cuadrado, esta distancia que hay acá. Y el módulo de este será K por Q3 sobre distancia al cuadrado, esta distancia que hay acá. En este caso la misma distancia, si fueran diferentes serían diferentes. Bueno, los módulos está claro, ¿no es cierto? K por Q3 de cuadrado, K por Q2 distancia al cuadrado. Ahí están los módulos. ¿Y cuáles son las direcciones del campo? Esta es la única cuestión que puede generar alguna duda. La dirección, cuando uno tiene que determinar la dirección de un campo eléctrico, siempre tiene que imaginar que en el punto donde estamos estudiando cuánto vale el campo eléctrico, existiese una carga de prueba positiva. Carga de prueba, un testeo de una carga de prueba positiva. Entonces, si esta carga, en el caso del ejercicio 6.8, son todas iguales las cargas, todas valen Q, entonces, pero valen Q positivo. Entonces, si imagino acá una carga de prueba positiva, digo, esta es positiva, la fuerza será de repulsión, esta es positiva, la fuerza será de repulsión. Como las dos cargas son iguales, la fuerza neta será la sumatoria vectorial de esto. ¿Está bien? Las componentes en X se anulan, las componentes en Y se suman y acá tendré no la fuerza neta, el campo neto, campo total. Este es el campo que produce la carga 2, este es el campo que produce la carga 3, y este será el campo total. ¿Está bien? Entonces la dirección va a ser vertical hacia arriba y el módulo
será este más este, K por Q, porque todas valen Q, distancia al cuadrado, más K por Q, distancia al cuadrado, y hay que afectar lo de los ángulos, ¿está bien? Fíjense, si esto es 60 grados, esto también será 60 grados y esto es 30. Entonces, vamos a ponerlo bien. ¿Cuánto vale el módulo, el campo total? Bueno, el módulo del campo que produce la carga 2 más el módulo que produce la carga. Por coseno de 30, más el módulo que produce la carga 3 por el coseno de 30. Entonces, son iguales. Los que van a, cada componente va a ser igual. Entonces vamos a decir 2 veces el campo de uno solo, que es K por Q sobre distancia al cuadrado por coseno de 30. Bueno, y queda expresado así porque no, como no tiene valores, quedará así. Este será el módulo del campo total y la dirección será perfectamente vertical apuntando hacia arriba. Valentín, ¿quedó claro eso o no? Acuérdense, pregunten todas las veces que haga falta, si no se entendió. Resultado raíz de 3. Yo no tengo resultado. No, si no tenemos magnitud, no tenemos valores. No sé si en la guía del 2020 tiene valores. Si no, no podemos saber. Si no le damos, si no tenemos un valor, acá no podemos saber cuánto vale el campo eléctrico. Ah, raíz de 3. A ver, coseno de 30 por 2 es 1,73. Ah, sí. Coseno de 30 por 2 es 1,73. Y 1,73 es la raíz de 3. No sé cómo llega, a lo mejor haciendo Pitágoras, no sé cómo lo llega, pero que esto es 1,73, ¿cierto? Y que raíz de 3 da 1,73 también es cierto. Bueno, ¿alguna otra cosa de esto, de la guía 6 o de alguna anterior? Bueno, ¿por qué el signo queda menos en el ejercicio 3? Ah, el ejercicio 3 pregunta cuánto tiene que valer la carga 4 para que el vector fuerza resultante sobre la carga 1 sea 0. El vector resultante, el vector fuerza resultante sobre la carga 1 de 0. Bueno, entonces, como el que hay que calcular cuánto vale la carga 4, entonces de momento nos olvidamos de la carga 4. Tenemos la carga 3, perdón, la carga 2 acá abajo, la carga 3 y esta carga 1. Sin hacer
los valores, simplemente vamos a notar que la carga 1 es positiva, la carga 2 y 3, ambas son negativas y tienen el mismo valor. Bueno, entonces, ¿cómo es la fuerza neta que ejercen estas dos sobre esta? O sea, la 2 y la 3 sobre la 1. 2 y 3, perdón, la 2 negativa, la 1 positiva, distintos signos, fuerza de atracción. Tendremos la fuerza de atracción en esa línea. Entre esta y esta también, esta es negativa, esta es positiva, habrá fuerza de atracción. Bueno, ambas son iguales, el valor de esta carga es igual a esta, por lo tanto, la fuerza resultante será la suma vectorial de las dos. Las componentes en Y se anulan, las componentes en X se suman y tendremos la fuerza resultante. Son la fuerza resultante de la carga 2 y la carga 3 sobre la 1. Bueno, entonces, ¿cuánto tiene que valer la carga 4 para que la fuerza resultante sobre la carga 1 sea nula? Bueno, la fuerza que haga esta tiene que tener el mismo módulo que esta, que es la resultante entre estas dos, pero en sentido opuesto. O sea que la fuerza que haga esta tiene que ser, vamos a hacerlo en otro color, tiene que tener el mismo módulo que esta, nada más que para el otro lado. Bueno, y ahí es donde nos preguntamos, esta fuerza respecto a esta carga, esta fuerza la hace esta carga en el punto donde está esta otra. ¿Esta fuerza es de atracción o de repulsión? Vista desde el punto de vista de la carga 4. La carga 4 hace esta fuerza. Esta es la fuerza que hace la 4 sobre la 1. Para que anule esta, tiene que tener esta dirección. Y si vemos esta dirección, es fuerza de atracción. Entonces, para que esta ejerce una fuerza de atracción sobre esta, tiene que tener signo opuesto. Si no, sería de repulsión y ayudaría. ¿Está bien? Ramiro me había preguntado por qué esta carga da resultado negativo. ¿Quedó claro eso? Ramiro. ¿Sí? Bueno. Bien. Ezequiel pregunta ejercicio 2 de la guía 5. A ver. ¿Cuál es el 4? Bueno, el ejercicio 5.2 no lo vamos a hacer completo, pero lo que está diciendo ahí es, este es el ciclo de Carnot, donde acá tenemos absorción de calor y acá tenemos expulsión sobre las isotermas. Entonces, acá, acuérdense que acá tenemos estas dos isotermas, la temperatura caliente y la temperatura fría, y estas son las adiabáticas. Cuando nosotros decimos que el trabajo mecánico de todo el ciclo, decimos la máquina térmica tenía el calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría, es el trabajo mecánico de todo el ciclo. Ese ejercicio me preguntó, es el 5.2. Me preguntó Ezequiel, el ejercicio 2 de la guía 5. Y ahí vamos, vamos después al 6.4, no hay problema. Bueno, cuando nosotros hacemos este cálculo, o después del cálculo de la eficiencia y todo eso,
Estamos diciendo el trabajo completo del ciclo. En el ciclo de Carnot, si nosotros vamos a ver este trabajo mecánico de todo el ciclo que calculamos con las ecuaciones que ya vimos, estamos hablando del trabajo de todo el ciclo, es decir, la suma de todos los trabajos de estas etapas. Pero ¿qué pasa? En las adiabáticas, acuérdense que no hay calor, entonces delta U igual a menos W. El trabajo mecánico era simplemente a expensas del delta U en las adiabáticas. Entonces, como esta adiabática cambia de la temperatura TC a la TF y esta de TF a TC, el delta U entre estas dos adiabáticas es cero, por lo tanto, el trabajo que haga esta se anula con esta. Entonces, el trabajo de un ciclo de Carnot completo, en las 4 etapas, se reduce al trabajo, si esta es A, B, B, C y C, D, el trabajo de B a C tiene un valor distinto de 0, pero que tiene signo opuesto al de D a. O sea que el trabajo que haga esta se anula con esta. Por lo tanto, el trabajo de todo el ciclo se reduce a solamente los trabajos que hay en las isotermas. ¿Está bien? El trabajo de A a B más el de C a D. Bueno, pero ¿qué pasa en las isotermas? Delta U es igual a 0 en las isotermas. Por lo tanto, delta U, que es igual a Q menos W, implica que Q igual a W. ¿Está bien? O sea que, si queremos saber cuánto trabajo se desarrolla entre A y B, calculamos el trabajo del calor de A a B. Si queremos saber cuánto trabajo se genera de C a D, calculamos el calor de C a D, que es el calor de la fuente fría. Este trabajo tomamos positivo y este negativo. La suma de los dos tiene que dar el trabajo calculado con las ecuaciones de eficiencia. Puede ser, por eso la duda, trabajo efectuado por el gas durante la dilatación isotérmica, el calor de la fuente caliente. Trabajo efectuado sobre la compresión isotérmica, calor de la fuente fría. O sea que lo que está preguntando es QC en la primera pregunta, QF en la segunda pregunta. Cantidad de calor expulsada por el gas durante la compresión isotérmica, trabajo efectuado sobre el gas durante la compresión isotérmica. Está preguntando lo mismo. La pregunta B y la C es lo mismo. ¿Por qué? Porque en una isoterma calor es igual a trabajo. ¿Está bien? ¿Ezequiel? Ah, bueno. Bueno, pero el tema era ese, que como pregunta trabajo en una parte del ciclo, entonces, bueno, había que aclarar que cuando uno hace el cálculo de trabajo en el ciclo completo, está hablando de, o cuando calcula trabajo en base a las ecuaciones de eficiencia, estamos calculando el trabajo en el ciclo completo. Bueno, 6.4. Ese 6.4 después se replica en el 6.9, es igual, nada más que el de 6.9 lo hace con campo y el 6.4 lo hace con la fuerza directamente. Igual que pasaba con el 6.2, que lo hacemos con fuerza, y el 6.8 lo hace con campo. Pero digamos, la mecánica es la misma. En el 6.4 dice, 3 cargas puntuales están alineadas sobre el eje Y. Bueno, eje Y. Una carga Q1 menos 9 microcoulomb igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay un cuerpo cargado cuya carga es menos 9 microcoulomb. La cota es I igual a 6. Y después hay otra de menos 8,
en I igual a menos 4. 1, 2, 3, 4. Acá está la otra. De menos 8 microcoulomb. Y dice, ¿dónde debería estar la tercera carga para que la fuerza sobre esta sea nula o cero? Desprecie la gravedad. No lo aclara ahí, pero como no da masas ni nada, hay que despreciar la gravedad. Bueno, entonces vamos a suponer un punto cualquiera. Suponemos que en este lugar puede estar acá, puede estar allá, no importa, pero vamos a suponer que la carga Q esté ahí para que la fuerza sea nula. Bueno. Bien. Bueno, supongamos que está la carga ahí. La supongamos positiva o negativa, ya se van a dar cuenta que es lo mismo. Sea positiva o negativa, la posición donde está la carga no va a depender. De hecho, no depende ni siquiera de la propia carga. Bueno, listo. Supongamos que entonces esta es Q1, esta es Q2 y esta es Q3. Entonces, como tengo que evaluar fuerza, digo, a ver, la distancia que hay acá, le vamos a llamar distancia 1, y esta que está acá le vamos a llamar distancia 2. Si esta es negativa y esta es positiva, habrá una fuerza de atracción. Dibujamos por acá, una fuerza de atracción que hace la carga 2 contra la 3. Y después, esta negativa, esta positiva, habrá otra fuerza de atracción que hace la carga 1 contra la 3. Y esas fuerzas tienen que ser iguales para que la fuerza neta en la carga 3 sea 0. ¿Qué es lo que pide el problema? Que la fuerza neta sobre la carga 3 sea nula, sea 0. Bueno, ¿cuánto vale la fuerza que genera la 2 sobre la 3? La fuerza que genera la 2 sobre la 3 es igual a K por Q2 por Q3 sobre distancia 2 al cuadrado. Esta. Y el módulo de esta, fuerza 1, 3, K por Q1 por Q3 sobre distancia 1 al cuadrado. Y bueno, ¿cuándo se va a dar el equilibrio? Que esta sea igual a esta. Entonces, K por Q2 por Q3 sobre distancia 2 al cuadrado igual a K por Q1 por Q3 sobre distancia 1 al cuadrado. Acá podemos simplificar K y Q3. O sea que acá se ve bien claro de que cualquiera sea el valor que tenga Q3, más grande o más chico, no importa, la posición va a ser la misma. Porque si Q3 es más grande, esta fuerza será más grande y esta también. Entonces irán creciendo o decreciendo en igual proporción. O sea que no depende de la carga Q3. Tampoco depende del signo, porque fíjense que si el signo fuera negativo, esta fuerza sería de repulsión, estaría arriba, y esta que hace acá, esta contra esta, también sería de repulsión, estaría hacia abajo. Se invertirían las posiciones, pero el equilibrio seguiría siendo igual. Un tira y afloja para un lado y para otro, independientemente del valor de la carga y del signo. Entonces, bueno, acá me queda Q2 dividido distancia 2 al cuadrado igual a Q1 distancia 1 al cuadrado. El aparente problema es que acá tengo dos incógnitas con una sola ecuación, pero yo puedo expresar una de estas distancias en función de la otra, porque por ejemplo, la distancia 2 es este recorrido de acá hasta acá, pero yo lo puedo expresar como toda esta distancia desde acá hasta acá, que vale, ¿cuánto era? 4. Esta ahí era igual a menos 4. O sea que hay 10 centímetros, o metros, bueno, ¿no? Centímetros. De acá
Hasta acá hay 10 centímetros. Entonces, en vez de poner distancia 2, pongo 0,1 metro, que son los 10 centímetros que hay de acá hasta acá. Acá hay 0,1 metro. Esto menos la distancia 1. Entonces, Q2 sobre distancia 1, perdón, 0,1 metro menos distancia 1 al cuadrado igual a Q1 distancia 1 al cuadrado. Bueno, y ahí está. Resuelvan eso y calculan distancia 1. En función de distancia 1, después calculan distancia 2. Pero lo único que falta acá es despejar acá esa variable. Se falta el paso matemático nada más. ¿Se entendió? Este es el ejercicio 6.4. Bueno, comencemos entonces con la parte de hoy. Tengo que terminar un ratito antes por el tema de la mesa de examen de hoy, que tengo que estar ahí en la mesa a la 1. Y tengo el curso de primer año. Bueno, vamos a hacer dos cosas. 10:44. Terminar algún ejercicio del 6.14 o 6.15 y después un poco de Gauss. El 6.13 no lo vamos a hacer porque no tiene números, digamos, todo un desarrollo matemático, pero el concepto del 6.13 está expresado en el 6.15. El 6.15 que sería la forma equivalente de expresar un tiro parabólico, un tiro oblicuo, en el caso de cargas eléctricas y campos eléctricos. Ustedes se acuerdan de primer año y de la secundaria, porque esto de la cinemática en 2 dimensiones, de los tiros oblicuos viene de largo. Entonces ustedes se acuerdan que en un tiro oblicuo, por ejemplo, un edificio a altura tantos metros, se dispara un proyectil con una velocidad inicial de tanto, bueno, describe una trayectoria parabólica, donde en el eje X tengo movimiento rectilíneo uniforme, es decir, distancia, velocidad por tiempo, no hay más que eso, y en el eje Y, como está acelerado, con la aceleración G, en el eje Y tengo movimiento rectilíneo uniformemente variado, que básicamente tengo dos ecuaciones. Velocidad en cualquier momento, v sub 0 más aceleración por tiempo, y distancia, distancia 0, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, el 6.15 es exactamente esto. Cinemática en 2 dimensiones, nada más que en vez de campo G, tengo campo E, campo eléctrico, y en vez de atender a la masa del elemento para obtener la fuerza, tengo la carga eléctrica. ¿Está bien? Entonces, yo se los dejo planteado. En este ejercicio no vamos a hacer los números, simplemente lo dejo planteado, porque lo complicado es interpretar el enunciado. Y sí vamos a hacer numéricamente el 6.14. De esa manera más o menos llegamos con los tiempos. Entonces dice, un electrón es lanzado dentro de un campo eléctrico uniforme generado por 2 placas planas paralelas de 2 centímetros de largo. Entonces tengo 2 placas paralelas que tienen un largo de 2 centímetros, 0,02 metros, y están separadas 1 centímetro, 0,01 metros.
Ese ejercicio es el 6.15. Este, que digo que no voy a hacer los números, pero lo voy a dejar planteado, es el 6.15. Como para que vean que es igual a esto. Si un electrón es lanzado dentro de un campo eléctrico uniforme generado por dos placas planas. La velocidad de lanzamiento es 10 a la 7 metros sobre segundo. El campo está dirigido hacia abajo y existe solo en el espacio entre las placas. Bueno, acá en el medio de estas placas hay un campo eléctrico dirigido hacia abajo que vale 1 por 10 a la 7 metros sobre segundo. El electrón ingresa por un punto equidistante entre ambas placas, es decir que entra por acá, si entra equidistante, y acá tenemos 0,01 metro, de acá tenemos 0,005 metros. No, perdón. Esto que escribí acá no es el campo eléctrico. Es la velocidad a la cual entra la velocidad inicial. 1 por 10 a la 7 metros sobre segundo es la velocidad inicial. El campo E es lo que hay que averiguar. Bien. El electrón tiene carga negativa, por lo tanto, la fuerza eléctrica, si aparece una carga negativa, la fuerza que aparece en una carga negativa es en sentido inverso del campo. Entonces, si el campo apunta para abajo, la fuerza eléctrica apunta hacia arriba. Entonces, la trayectoria parabólica va a ser hacia arriba. Esta es la única diferencia que tenemos con el campo gravitatorio, que siempre vamos para abajo. Pero si ustedes lo dan vuelta a esto, si les es más cómodo, supongan que el campo eléctrico va para arriba y que la fuerza eléctrica aparece para abajo y lo ven como un parabólico para abajo. Si el campo lo suponen vertical pero para arriba, la fuerza eléctrica aparece para abajo. Vamos a suponer, si tengo la alternativa de que el campo va para arriba, la fuerza eléctrica aparece para abajo y la parábola será para abajo. O sea que es equivalente. ¿Qué tenemos acá? La altura inicial del eje Y, la distancia recorrida en el eje X, la fuerza eléctrica, pues es Q por E. De ahí vamos a deducir el campo eléctrico. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza eléctrica, Q por E. La carga del electrón es un dato. La fuerza eléctrica la vamos a deducir en función a esta parábola. ¿Está bien? Fuerza también es masa por aceleración. Entonces usted tiene que calcular la aceleración que adquiere el electrón para multiplicar por la masa y saber cuál es la fuerza eléctrica que está apareciendo acá. Esta es segunda ley de Newton, genérica para cualquier cosa. De estas ecuaciones tienen que deducir cuál es la aceleración a la que se ve sometida el electrón para después trasladar este resultado acá. ¿Está bien? Se lo dejo planteado así. Si no lo pueden resolver, me preguntan en la clase que viene, pero deberían poder resolverlo. ¿Está bien? Las ecuaciones son solamente las ecuaciones de la cinemática en dos dimensiones, más segunda ley de Newton. Bueno, hasta acá les dejo este planteo para que puedan tratar de resolver el 6.15. Vamos a hacer el 6.14. Dice, un electrón se mueve con una velocidad de 5 por 10 a la 6 metros segundo. Bueno, supongamos ahí el electrón que se mueve
con una velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Se dispara paralelamente a un campo eléctrico de 10 a la 3 newton sobre coulomb. O sea que el módulo del campo eléctrico es 1 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Paralelamente al campo, o sea que el campo puede ser para allá o para allá. Paralelo al campo, pero no sabemos si a favor o en contra del campo. Esto lo tenemos que deducir. Se dispara paralelamente a un campo eléctrico colocado de modo que retarde su movimiento, o sea que retarde el movimiento del electrón. ¿Para dónde debería aparecer la fuerza eléctrica para retardar el movimiento del electrón? ¿A la derecha o a la izquierda? La fuerza eléctrica debería aparecer hacia la izquierda para que frene el electrón. Si aparece hacia la derecha, lo acelera. ¿Estamos de acuerdo? Fuerza, masa por aceleración. Si aparece la fuerza en contra del movimiento, lo va a frenar. Si aparece hacia la derecha, lo va a acelerar. Según lo que dice el enunciado, la fuerza tiene que aparecer de manera tal de que retarde que lo frene, que retarde el movimiento, que lo frene. Bien, entonces, para que el electrón que tiene carga negativa experimente una fuerza eléctrica hacia la izquierda, ¿para dónde debería ir el campo eléctrico? Y esto sí es una pregunta que quiero que me respondan porque es el problema habitual en estos ejercicios. ¿Hacia la derecha, profe? Hacia la derecha, efectivamente. ¿Por qué? Porque si yo pongo una carga negativa en un campo eléctrico, la fuerza aparece siempre en sentido opuesto. Entonces, si el campo eléctrico es hacia la derecha y pongo una carga negativa, como en el caso del electrón, la fuerza aparece hacia la izquierda. Acuérdense que una vez que está definido el campo, pongo una carga positiva, tengo fuerza en el mismo sentido. Pongo una carga negativa, tengo fuerza en el sentido opuesto. En este caso necesito una fuerza hacia la izquierda para que me frene el electrón, por lo tanto el campo tiene que estar hacia la derecha. Bueno, entonces ahora nos quedó bien definido el campo. 1 por 10 a la 3 hacia la derecha. Aparece la fuerza que me frena. Bueno, la pregunta A dice, ¿hasta dónde llega el electrón antes de quedar momentáneamente en reposo? Momentáneamente porque obviamente esto es igual que el tiro vertical. Lanzo una masa hacia arriba con una velocidad inicial de tanto. Obviamente la masa llega a un punto máximo donde se frena debido al campo G y después se cae de nuevo. Esto acá pasaría igual. El electrón se frena, si lo dejamos ahí, se va a volver, porque esta fuerza va a permanecer. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Desde el punto de vista energético, de decir cuánta energía trae el electrón. La energía cinética que trae el electrón es un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado. La masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la velocidad que trae es esta, la velocidad inicial. ...5 por 10 a la 6 metros segundo al cuadrado. Y eso da 1,14 por 10 a la menos 17 joules. Bueno, antes de entrar al campo eléctrico, venía viajando a velocidad constante de 5 por 10 a la 6 metros segundo. Entonces, la energía acumulada en el movimiento es de 1,14 por 10 a la menos 17 joules. Si el problema pide cuál es la distancia recorrida hasta que se frena, esto es equivalente al problema de física 1. Viene un móvil de masa tanto a una cierta velocidad.
resbalando en un suelo congelado, no hay rozamiento. De pronto entra en una superficie rugosa que tiene un coeficiente de rozamiento de tanto. ¿Qué distancia recorre hasta que se detiene? ¿Se acuerdan de ese tipo de problemas en física 1? Entonces, ¿qué hacían? Primero, calcular la energía que traía el móvil mientras venía viajando sin rozamiento. Un medio masa velocidad al cuadrado. Después calculaban cuál era el trabajo de la fuerza de rozamiento, trabajo fuerza por distancia, después de haber calculado la fuerza de rozamiento, multiplican por la distancia y esa es la energía que pasó de cinética al trabajo de la fuerza de rozamiento. Acá el trabajo va a ser el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Cuál va a ser el trabajo de la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica por la distancia. Acá no ponemos integral porque si la carga es constante y el campo es uniforme, entonces fuerza eléctrica U por E también es constante. Entonces no hacemos integral, calculamos trabajo, fuerza por distancia, como hacíamos en física. Bueno, entonces, ¿cuándo este trabajo va a absorber toda la energía? Cuando se detenga. Cuando se detenga, toda esta energía que estaba en cinética va a pasar a ser una energía potencial eléctrica en el campo eléctrico. Es decir, el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser equivalente a la acumulación de energía potencial cuando la masa subía en un tiro vertical. ¿Está bien? Si nosotros disparamos la masa con una cierta velocidad, adquiría una cierta altura y se detenía. Entonces decíamos, un medio de masa a velocidad al cuadrado, la energía que salió inicialmente, cuando la masa se detenía a una cierta altura, decíamos energía potencial, masa por gravedad por altura. Toda la energía que estaba cinética al principio pasó a potencial. Acá pasa lo mismo. Si ustedes hacen, en ese caso, energía potencial, masa por gravedad por altura, o dicen trabajo de la fuerza de gravedad por la altura, ¿cuánto vale fuerza de gravedad? Masa por gravedad. ¿Se dan cuenta? Que esto es igual al trabajo de la fuerza de gravedad. La energía potencial gravitacional acumulada es igual al trabajo que realizó fuerza por distancia, la propia fuerza de gravedad. Acá pasa lo mismo. Entonces, cuando la fuerza eléctrica realice el trabajo necesario para absorber esta cantidad de joules, ahí el electrón se va a detener. Entonces, cuando este trabajo equivalga a toda esta energía, ahí el electrón ya no va a tener más velocidad. Distancia, entonces, la energía que tenía sobre la fuerza eléctrica. ¿Cuánta energía tenía? 1,14 por 10 a la menos 17 joules. Fuerza eléctrica, ¿cuánto vale? Q por E. Siempre la fuerza eléctrica es Q por E. ¿Cuánto vale la carga del electrón? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? El dato, 1 por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb. ¿Cuánto vale la distancia? 0,071 metros. A los 0,71 metros, el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser resultante de 1,14 por 10 a la menos 17 joules. Por lo tanto, no hay más energía cinética. Este es un juego de energía cinética y potencial, igual que en un tiro vertical. La misma cuestión. ¿Está bien? ¿No hay dudas? Bueno, después pregunta cuánto tiempo tarda, como el movimiento es acelerado. Si el movimiento fuera uniforme, diría distancia, velocidad por tiempo. Pero en el eje X, en este caso, como estamos en presencia de una fuerza distinta de cero, una fuerza no nula, entonces no tenemos movimiento rectilíneo uniforme, tenemos movimiento acelerado. Entonces la distancia es, sacando la distancia sub cero y todo lo demás, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo? Distancia por 2 sobre la aceleración del electrón, raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la aceleración del electrón?
Ponerlo más separado. Fuerza eléctrica, masa por aceleración del electrón. Masa del electrón por aceleración. Segunda ley de Newton. Aceleración del electrón, fuerza del electrón sobre la masa. La fuerza eléctrica, esta que habíamos calculado acá. Esto. 1.6 por 10 a la menos 19. 1, 10 a la 3. Dividido la masa del electrón, que es esta de acá, 9.1 por 10 a la 31 negativo. 1.76 por 10 a la 14 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces con esa aceleración podemos calcular cuál es el tiempo que tarda en el electrón en entrar a ese campo eléctrico y detenerse. Igual a que lo haríamos si queremos calcular cuánto tiempo tarda la masa en llegar al punto de altura máxima. Bueno, y la última pregunta que tiene ese ejercicio es, dice, si el campo eléctrico termina bruscamente después de recorrer 0,8 centímetros, fíjense que acá tenemos 7 centímetros, 0,7 metros, el recorrido total, y acá está diciendo que qué pasa si el campo eléctrico se termina a los 0,8 centímetros. Es decir, que ¿qué pasa si la distancia recorrida es 0,008 metros? Un poquito más del 10% de esto, se terminó el campo. Bueno, entonces el trabajo de la fuerza eléctrica no alcanzó a sacarle toda la energía al electrón. ¿Cuánta le saco? Trabajo de la fuerza eléctrica por distancia. Tengo esta fuerza, carga por el campo eléctrico, por la distancia del dato. (1,28 por 10 a la menos 18 joules). Entonces, si el campo eléctrico se termina abruptamente, como si yo le dijera, hacemos un tiro vertical con una masa y apenas subió 10 centímetros, desapareció el campo gravitatorio. Sería ridículo en ese contexto, pero sería equivalente. Es decir, desapareció el campo G. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánta energía le alcanzó a sacar? Bueno, le alcanzó a sacar esta porción de toda la que tenía. Yo podría preguntar cuánta velocidad remanente quedó. Y entonces, digo, tengo esta energía total, esta es la que le alcanzo a sacar el trabajo de la fuerza eléctrica, hago la diferencia y con esta ecuación, un medio de masa velocidad al cuadrado, vuelvo a calcular cuál es la velocidad remanente que le quedó. El electrón va a una cierta velocidad, entró en un terreno rugoso, frenó un poco y después siguió. Ejercicios de ese tipo en física 1 hay muchos. Tengo el móvil, viene patinando sin rozamiento. Se encuentra con cierta cantidad, 2 metros de suelo rugoso, con un coeficiente de tanto, y después sigue patinando en el hielo. Bueno, ¿cuánta energía se perdió ahí? ¿Cuánto bajó la velocidad por haber pasado por esa porción de suelo rugoso? Esto sería lo mismo. Viene el electrón sin ningún tipo de freno, momentáneamente por unos 0,08 metros encuentra resistencia, trabajo que lo frena, pero después se corta y sigue de largo. Entonces, ¿cuánto disminuyó la velocidad? Bien, ¿se entendió eso? ¿Hay alguna duda? Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces vamos a hacer la parte de Gauss, que es lo que faltaría de la guía, el resto de ejercicios que hay en la guía, flujo eléctrico suelto y todo eso, no lo vamos a ver. Vamos a ir directamente a los ejercicios que hemos visto con el complemento del cálculo del campo eléctrico a través de la ley de Gauss. Yo les había dicho a la clase pasada de que
el campo eléctrico se inventaba como un concepto parecido al campo G para hacer que el cálculo de las fuerzas sea simple. Fuerza-gravedad, masa por gravedad, fuerza eléctrica, Q por E. Pero primero hay que tener el dato del campo eléctrico. Si es una carga puntual, el campo eléctrico se calcula fácil, K por Q sobre distancia al cuadrado, el campo eléctrico de una carga puntual. Tengo dos cargas puntuales, bueno, repetiré el paso como hicimos en el ejercicio que me preguntaron, el 6.8. Repetimos 2 veces. Pero si tenemos millones de cargas, no podemos hacer un millón de veces repetido el cálculo. Entonces, en ese caso, lo que se usa para calcular el campo eléctrico es la ley de Gauss, que es una ley empírica, es una de las ecuaciones de Maxwell, que dice que la integral en una superficie cerrada, esta integral de superficie es la que ven en análisis 2, la integral de superficie. Del campo eléctrico, del vector campo eléctrico, producto punto, no es una multiplicación, sino un producto punto, diferencial de área, igual a la carga encerrada sobre una constante que se llama permitividad del vacío, epsilon 0. Bueno, esta ecuación se supone que nos permite, resolviendo la integral y despejando el campo eléctrico, obtener el valor de ese campo eléctrico que después fácilmente multiplicando por la carga voy a obtener la fuerza. Bueno, si bien esta ecuación de superficie, esta ley de Gauss, es válida para cualquier tipo de superficie cerrada, las que vemos en el trabajo práctico son aquellas que se pueden resolver de manera simple. Y los ejemplos en donde nosotros podemos usar Gauss y se resuelve de manera simple son los que tienen simetría y distribución de carga homogénea. En otros casos es válida también, esto es una pregunta que puede aparecer en el teórico, la ley de Gauss es solamente válida para distribuciones de cargas homogéneas. No, es válida para cualquier distribución de carga. Solamente que las distribuciones de carga homogénea permiten hacer que el cálculo de esta integral de Gauss sea simple. Por eso es que lo usamos en el práctico, para no generar problemas matemáticos y que lo que quede como resultado del ejercicio sea la parte conceptual. Que quede que la ecuación de la ley de Gauss sirve para calcular campos eléctricos, que después, una vez calculados, nos sirven para calcular fuerzas eléctricas de manera simple. Bueno, ¿cuáles son esas distribuciones de cargas que permiten usar la ley de Gauss de manera simple? Básicamente son 3. El hilo conductor, cuando tenemos un hilo o un cable, que lo suponemos infinito, suponemos que hay un cable infinito que está cargado. Así suponemos carga positiva, pero también podemos suponer carga negativa. Entonces todas estas cargas generan campo eléctrico, para arriba, para abajo, para el frente. Está bien, si lo vemos en 3 dimensiones, el hilo cargado generará campo para todos lados, porque está cargado. Tomamos cada una de las millones de cargas que tiene y bueno, va a generar campo. Bueno, si esto está cargado de manera uniforme, quiere decir que en esta parte del cable no hay más densidad de carga que en esta. Es decir, que si tomo 1 centímetro de este cable y hay, no sé, 2 coulombs de carga, tomo otro centímetro de este lado y también tengo 2 coulombs de carga. Eso quiere decir que la carga está distribuida de manera homogénea. Y en estas distribuciones lineales se define lo que se llama la densidad de carga lineal. ¿Cuánta carga por unidad de longitud existe? Si digo, cuando damos un ejercicio donde hay que calcular el campo eléctrico de un hilo infinito, decimos, el hilo tiene una densidad de carga lineal de 1 por 10 a la menos 3 coulomb por metro. ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren saber cuánta carga hay de acá hasta acá, y toman una longitud,
L, dice, bueno, multiplican L, el lambda por L y saben cuánta carga Q hay en esa longitud. ¿Está bien? La otra distribución de carga homogénea que permite hacer los cálculos simples con esta integral es la del plano infinito. Supongan una lámina que tiene infinitos metros cuadrados de superficie, no tiene límite. Pero bueno, tomamos una porción de esa lámina. Si la distancia en que estamos evaluando el campo eléctrico, supongamos desde este punto hasta acá, donde estamos diciendo cuánto vale el campo eléctrico ahí, esta distancia es corta respecto a las longitudes de la placa, entonces esto se parece bastante. Lo mismo que pasa en un capacitor, lo vamos a ver en la clase más adelante. Las placas de un capacitor obviamente no son infinitas, pero si la distancia en que estamos evaluando el campo es muy pequeña comparado con el tamaño de la placa, entonces el error que podemos cometer es de baja magnitud. Bien. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una carga, una distribución de carga, ya no será una distribución de carga lineal, sino una distribución de carga superficial. Una placa infinita cargada de manera homogénea. Entonces, cuando tenemos superficies en vez de longitudes, lo que se define es la densidad de carga superficial, que será cuánta carga por unidad de superficie, coulomb por metro cuadrado. Entonces, si nosotros queremos saber, tomamos una cierta área de esa placa infinita, tomamos una cierta área. Decimos, ¿cuánta carga tiene esa área? ¿Cuánta carga encerré en esa área? Bueno, la carga encerrada será la densidad de carga superficial, cuántos coulomb por cada metro, y multiplicado por esa área, y ahí tendré cuánta, bueno, acá ya lo había puesto, cuánta carga tengo. Por último, la otra distribución puede ser una esfera maciza, donde tengamos una distribución de carga también homogénea en todo el volumen. Imagínense una esfera maciza de algún material que permita que la carga que le imprimamos a esa esfera se distribuya homogéneamente en toda la masa de esa esfera. Entonces ahí no tenemos ni lineal ni superficial, tenemos volumétrica. Entonces, si nosotros tomamos ya un volumen determinado de esta esfera, pues un volumen irregular, otra esfera dentro de la propia esfera, supongamos que quiero saber cuánta carga encerré en una esfera más chica que la esfera grande. Bueno, ahí se define el coeficiente de carga, de densidad de carga volumétrica. ¿Cuántos coulomb por cada metro cúbico tengo? Entonces, cuando quiero saber cuánto vale la carga, multiplico la densidad volumétrica por el volumen. Bueno, esas son las tres distribuciones de carga homogénea con sus respectivos coeficientes de densidad, lineal, superficial y volumétrica, que usamos para hacer ejercicio con la ley de Gauss y que nos permitan calcular el campo eléctrico. Obviamente acá en la esfera tenemos campo eléctrico radial como si fuera una carga puntual. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a ver por lo menos dos casos. No sé si vamos a tener tiempo. Bueno, vamos a tratar de ver, aunque sea estos dos casos, que son los más conocidos. ¿Cuánto vale el campo eléctrico a una cierta distancia del conductor infinito? Para el conductor infinito, fíjense cómo está esto lo tienen que haber visto en el teórico, superficie cerrada. Lo vieron en el teórico, ¿verdad? Torri les dio ya Gauss. No, profe, todavía no comenzamos con esta unidad. Ah, bueno, entonces
sirva de introducción entonces. Cuando ustedes tienen, cuando ustedes tienen que resolver la integral de Gauss, esto de superficie cerrada es algo que inventó Gauss y dijo, a ver, esta ley que yo les estoy presentando es cierta. ¿Por qué? Porque la demostré experimentalmente. Entonces, lo que dice es, imagina una superficie que encierra cargas. Si acá tengo un hilo infinito, acá un plano infinito. Bueno, acá sí podría tener una esfera de volumen finito, pero lo que dice la ley de Gauss, para interpretarla, es que si yo hago esta integral en una superficie cerrada que encerró carga, bueno, esta igualdad se va a dar. Esta igualdad, que es parte de las leyes de Maxwell, es cierta, demostrado experimentalmente. ¿Cómo se interpreta? Bueno, dice, encierre carga en una superficie imaginaria, no necesito venir con un globo e encerrar carga. Imagínense una cierta superficie y encierre carga. Bueno, una vez que encerró carga, va a responder esta ecuación, porque es así, se demuestra experimentalmente. Bueno, pero ahora le agregamos nosotros ahora, en el trabajo práctico de Física 2. Yo quiero imaginarme una superficie cerrada, cualquiera, no cualquiera, perdón, sino una que me haga fácil el cálculo. Gauss dice que cualquier superficie cerrada sirve, pero yo... No, este no es ningún ejercicio. No hay ejercicios así. El 6.16 podría ser algo parecido. Podría ser algo parecido. Pero yo ya les voy a explicar. Los ejercicios del parcial pueden tener... Los ejercicios del parcial pueden ser muy parecidos al 6.10, 6.11, 6.12, algo así. Pero no dar el campo eléctrico como un dato, sino que haya que calcularlo a través de la ley de Gauss. Esa es la diferencia. El 6.17 sí es un ejercicio que lo tienen que hacer, que es igual al 6.12, solamente que tenemos los datos para operar con Gauss, para poder sacar el campo eléctrico y después hacer el diagrama de cuerpo libre, como lo hicimos en la clase pasada. ¿Está bien? Sé que si buscamos un ejemplo en la guía de lo que estamos haciendo bien puntual, ese ejemplo es el 6.17, que lo hace con este tipo de distribución, una distribución superficial. ¿Está bien? Con la distribución superficial calculamos el campo eléctrico y después operamos exactamente igual al ejercicio 6.12, donde el campo eléctrico es un dato. ¿Está bien? Esa es la idea. Pero yo perfectamente puedo darles en el parcial un ejercicio como el 6.10, es decir, una carga está flotando, y en vez de decirle que el campo eléctrico vale tanto, les digo, debajo de la carga hay un hilo infinitamente cargado con una densidad de carga lineal de este valor. Entonces ustedes a través de la ley de Gauss calculan ese campo eléctrico y después sí operan igual diagrama de cuerpo libre. ¿Está bien? Esa es la idea. El 6.16, por ejemplo, y 6.18, ¿por qué no lo hacemos en el práctico? Porque como no hay simetría, no hay una simetría perfecta, entonces operar con la ley de Gauss en el 6.16 o el 6.18 es un trabajo matemático importante, es un desarrollo teórico. Entonces nos vamos a pasar 90% del tiempo resolviendo una integral, que no es el objetivo, al menos de la parte práctica. Por eso es que no lo hacemos. No es que no se pueda hacer, sino que no se dan las condiciones para que esta integral de Gauss se haga simple matemáticamente. Entonces, cuando haya que calcular campo eléctrico a través de la ley de Gauss, va a ser una de estas tres tipologías. Una de estas tres. ¿Está bien? O un hilo infinito, una placa infinita, o a lo sumo dos placas enfrentadas, que da el campo es simplemente la de una placa multiplicado por 2, en el caso del capacitor. Bueno, les decía, ante estas tres situaciones, yo tengo que elegir para resolver la ecuación de Gauss una superficie cerrada. ¿Cuál es la superficie cerrada que se elige en un conductor infinito?
se elige un cilindro, se imagina un cilindro encerrando carga, un cilindro que tiene un cierto largo y tiene un área acá en la base, entonces encierro carga. ¿Y está bien? Entonces, como yo tengo la densidad de carga lineal multiplicado por el largo del cilindro, yo sé cuánta carga encerré. Y tengo el término acá de la ecuación de la ley de Gauss. Yo sé cuánta carga encerré. ¿Está bien? En el caso del plano... ¿Puedes repetir? Sí. Gauss me obliga a que yo elija que encierre imaginariamente carga. ¿Está bien? Para operar con su ecuación. Integral de la superficie cerrada. Entonces, bien, en este ejemplo digo, ¿cómo encierro carga? Bueno, ya vamos a ver que la superficie para encerrar carga que más me facilita el cálculo de esta integral es imaginar un cilindro que tiene tapa, que tiene cuerpo y que tiene otra tapa, un cilindro, bien centrado en el cable. Entonces, de esa manera yo estoy encerrando carga. Como yo tengo la densidad de carga lineal, cuántas cargas por unidad de longitud tengo, si multiplico por el largo del cilindro, voy a saber cuánta carga encerré en ese cilindro. ¿Está bien? Bueno, en el plano también se puede elegir un cilindro que empieza acá, atraviesa el plano y sigue para el otro lado. Entonces, cuando el cilindro atravesó, acuérdense que son superficies imaginarias, superficie gaussiana. Esta superficie cerrada se llama superficie gaussiana y es una superficie imaginaria, matemáticamente expresada, pero es imaginaria, no es que vengamos con nada físico a encerrar carga. Así está planteado de manera matemática. Entonces, bueno, lo que pasa, lo que hay que ver acá es exactamente cuánta carga encerró esa superficie imaginaria. Acá encerró, atrapó, digamos, todas las cargas que quedaron dentro del cilindro. Como el cilindro tiene longitud L, multiplicando la densidad de carga lineal por L, tengo Q. Si yo acá imagino este cilindro atrapando carga en este plano, digo, bueno, las cargas que quedaron atrapadas en esta área, la misma área de la tapa, entonces el área de la tapa del cilindro multiplicada por la densidad superficial me va a dar cuánta carga encerró ahí. Y en el caso de la esfera cargada, bueno, la superficie obviamente va a tener que ser otra esfera por afuera, más grande. Entonces calculo el volumen de la esfera, que me parece que era 4 pi por radio al cubo, me parece, la superficie de la esfera, el volumen, perdón. Entonces, imaginando un globo perfectamente esférico, encierro la carga y puede estar este globo fuera o adentro, más chico, igual o más grande que el volumen que encierra carga. La cuestión es que con la densidad de carga volumétrica multiplicado por el volumen de la superficie que yo imagino encerrar, voy a obtener cuánta carga encerra. Entonces ahí tengo expresada la carga en función de la densidad de carga lineal, en función de la densidad de carga superficial, en el caso de placas, o la carga en función de la densidad de carga volumétrica, si es una distribución volumétrica de cargas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se elige este tipo de superficie? Porque me hace fácil la resolución de la integral. La integral, ¿cuándo se hace simple? Fíjense, recordemos primero una cosa, producto punto. Si yo tengo un vector A, producto punto, por un vector B, daba en álgebra, estamos hablando de álgebra, el módulo de A por el módulo de B, por el coseno del ángulo que forma el vector A y B. Bueno, si este es el vector A y este es el vector B, acá tiene un ángulo alfa. Sé que el producto punto era esto. Por lo tanto, si alfa es 90 grados, coseno de alfa vale 0. 90 grados, 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 90 grados,
¿Está bien? Si alfa vale 0, coseno de 0 es 1. Entonces, yo elijo a propósito esta superficie, porque fíjense cómo es el campo eléctrico a lo largo de un cable, el campo eléctrico es radial, por lo tanto, el campo eléctrico va a tener esta dirección, para arriba y para abajo igual. Para arriba, vamos a bajar un poco acá tendré el campo eléctrico para arriba, para abajo, para el costado. Pero esto que define Gauss como diferencial de área, ¿qué es lo que es el diferencial de área? Es un artilugio matemático que simplemente es un vector. Cuando yo quiero definir el diferencial de área de una superficie, digo, es un vector que tiene una superficie infinitesimal, pero lo importante es que siempre está perpendicular a la superficie en ese punto. Eso es, por definición, un diferencial de área. Un área infinitesimalmente pequeña, un vector que tiene módulo infinitesimalmente pequeño, pero dirección perpendicular a la superficie. Entonces, si yo veo en este ejercicio, en esta superficie gaussiana que elegí, el cilindro para el cable, vamos a dibujarlo en verde, el diferencial de área en este punto donde señalé este campo eléctrico iba a ser también para arriba, diferencial de área. A ver, se puede agrandar un poco. Si elijo un diferencial de área acá, también va a ser perpendicular a la superficie en ese punto. También va a ser para acá diferencial de área. En cambio, en la superficie de la tapa, el diferencial de área va a ser perpendicular a la superficie de la tapa. En este lugar, el diferencial de área va a ser perpendicular a la superficie de la tapa. Entonces, en este contexto, yo veo que el campo eléctrico en la tapa es perpendicular al diferencial de área, por lo tanto, de acuerdo a la definición del producto punto, el coseno es 0, y la integral de Gauss se me hace 0. Esta integral de superficie, cuando yo la opero en las tapas del cilindro, se me va a hacer 0, porque en las tapas del cilindro el diferencial de área y el campo eléctrico están a 90 grados. Entonces el producto punto de por diferencial de área va a dar 0, porque al estar a 90 grados, coseno de 90 es 0. ¿Está bien? Si yo quiero resolver esta integral en esta tapa y en esta otra tapa, me va a dar 0. La única parte de esa superficie cerrada que no me va a dar 0 es la del cuerpo del cilindro, en este caso. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué además pasa acá? Además de esto. Pasa que si yo imagine mi superficie cilíndrica perfectamente centrada en el conductor, el campo eléctrico en la superficie del cilindro es constante, porque de acá hasta acá tengo la misma distancia, de acá a acá tengo la misma distancia. Entonces, si es constante, lo puedo sacar de la integral. Yo siempre voy a buscar en mis superficies gaussianas tener campo eléctrico, o bien que se haga 0, el producto punto porque está a 90 grados por el diferencial de área, o bien que el campo, si no es 0, si el flujo este no se me hace 0, por lo menos que sea constante. Si es constante, ¿qué pasa? Sale de la integral, como cualquier otra constante. Si el campo es constante, sale de la integral, me queda el campo integral del diferencial de área, ya sin la flecha de vector, porque ya operamos el producto punto, dije módulo de A, módulo B, coseno de alfa. En el cuerpo el coseno de alfa vale 1, o sea, simplemente me queda E por el diferencial de área, como es constante lo saco de la integral. Integral del diferencial de x es x. Integral de superficie diferencial de área es el área. E por A igual a carga encerrada
sobre epsilon 0. Esto que está acá, lo vuelvo a poner. Por lo tanto, si yo encuentro en estas tres tipologías que usamos para el práctico, porque son simétricas, donde o bien en una parte de la superficie se me hace 0 y otra parte de la superficie es constante, en la parte que es constante la saco de la integral, y en el área donde no es nulo, el campo lo puedo calcular como la carga encerrada sobre el área donde el flujo es no nulo, epsilon 0. ¿Está bien? Y esto es lo que yo voy a tomar como base para encontrar la ecuación de campo del cable infinito, de la superficie, y bueno, esta no creo que lleguemos a terminarla. Bien. Carga eléctrica, campo eléctrico del hilo infinito. Carga encerrada. Ya lo había dicho. ¿Cómo encierro carga? ¿Cómo expreso la carga encerrada acá? Como la densidad de carga lineal por la longitud. ¿Qué área tiene? Esta integral se llama flujo. Flujo eléctrico. Esta integral se llama flujo eléctrico. Entonces, para hablar con propiedad, ¿qué partes del área de la superficie gaussiana tiene flujo eléctrico diferente de cero? Y solamente el cuerpo, porque las tapas ya vimos que, como el campo y el diferencial de área están a 90 grados, solamente la superficie del cuerpo tiene flujo diferente de cero. Bueno, entonces esta área, en este caso, es del cuerpo del cilindro. ¿Cuánto vale el área del cuerpo del cilindro? El perímetro por la longitud. El área donde el flujo eléctrico es diferente de cero, en este caso. El cuerpo del cilindro. ¿Cuánto vale la superficie del cuerpo del cilindro? El perímetro de la base por la altura. El perímetro es pi por diámetro o 2pi por radio. 2pi por radio o pi por diámetro por la longitud, epsilon 0. Entonces, acá se simplifica la longitud y me queda que el campo eléctrico a una distancia r de un conductor infinitamente cargado vale la densidad de carga lineal 2πr epsilon 0. Y tengo una ecuación para calcular el campo eléctrico en esta situación. Entonces, ¿qué puede venir? Un ejercicio como el 6.10, por ejemplo. Un objeto tiene una carga de tanto flotando en un campo eléctrico. En vez de decir 610 newton por coulomb y darle el valor directamente, le digo un campo eléctrico producido por un conductor infinitamente cargado con densidad de carga lineal de tantos coulomb por metro, que está a una distancia de 0,1 metro de la carga flotante. Entonces ustedes tienen que previamente calcular el campo eléctrico a través de la ley de Gauss para después operar como operaron cuando tenían el dato preestablecido. Para el caso del plano, estoy mirando la hora porque justo ahora tengo todo el tiempo apurado por el turno de examen. Fíjense cómo son los vectores en este caso. El campo eléctrico al frente de una placa o detrás de una placa siempre va a ser perpendicular a la placa. Así va a ser siempre el campo eléctrico. Porque si imagino una componente que hacia abajo debido a esta carga, por ejemplo, siempre voy a tener una simétrica abajo que me va a tener una componente al revés. Siempre las resultantes de todos los diferenciales de campo van a hacer que el campo resultante siempre sea bien perpendicular a la placa, tanto para atrás como para adelante. Entonces acá el diferencial de área es al revés que en este caso. Si yo tomo un diferencial de área en la tapa, como el diferencial de área siempre es perpendicular a la superficie, acá vamos a tener campo constante y grado ángulo cero en la tapa. Acá también diferencial de área. El diferencial de área va a ser perpendicular a la tapa y el campo también. Y acá en el cuerpo voy a tener problema. Si tomo un pedacito del cuerpo acá, el diferencial de área va a ser hacia arriba y el campo va a seguir siendo, como siempre, perpendicular a la placa.
Entonces, en este caso particular, el campo eléctrico y el diferencial de área están a 90 grados en el cuerpo del cilindro, y el campo eléctrico constante y el diferencial de área están con ángulo cero en la tapa del cilindro. Por lo tanto, si yo tomo esta ecuación para calcular el campo eléctrico al frente o atrás de una placa infinita, digo, carga encerrada, densidad de carga superficial por el área. El área encerrada, fíjense, ¿qué área encierra carga? Esta de acá. En este caso, el área de la tapa. Dividido área. ¿Área qué? Esta área de acá, acuérdense, es el área donde el flujo eléctrico no es cero. ¿Cuál es el área donde el flujo eléctrico no es cero en este caso? De la tapa del frente y de la tapa de atrás. Entonces acá tengo dos áreas de tapa. Epsilon 0, el epsilon 0 que tenía. Entonces se van las áreas y tengo que el campo eléctrico al frente o atrás de una placa infinita es la densidad de carga superficial dividido 2 epsilon 0. ¿Qué era el epsilon 0? Es la constante de permitividad del vacío, que vale 8,85 por 10 a la menos 12. Menos 12 era... sí. Es una constante, o sea que esa siempre va a ser un dato. Dale, gracias. 8,85 por 10 a la menos 12. Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. De hecho, la constante K que habíamos visto para la ley de Coulomb, K es 1 sobre 4pi epsilon 0. Si ponen este 8,85 van a obtener el mismo valor que tenía de K. Pero bueno, en definitiva es una constante que está en el enunciado o está, en el caso de ejercicio parcial, están en el enunciado, por supuesto. Del recordatorio, y si no, lo buscan en cualquier lado. Bueno, en el caso de esta, lo único que tendrían que hacer, lo mismo, en el caso de la esfera, es decir, campo eléctrico. ¿Cuál es la carga? Densidad volumétrica de volumen. Volumen de la superficie gaussiana. Habría que ver, perdón, sí, el volumen de la superficie gaussiana, porque si ustedes toman un volumen más grande que la esfera cargada, bueno, la carga será toda la de la esfera. Si toman una esfera en el medio, más chica, bueno, ese volumen dará una porción de la carga de toda la esfera. Y esta área que dice acá es el área, la superficie de la esfera. O sea que acá tendrían la ecuación de volumen de una esfera y acá abajo tenían la ecuación de la superficie de una esfera. Con la superficie era 4, yo no me acuerdo, pero lo pueden buscar. Acá tenemos la ecuación de volumen de la esfera y acá abajo la ecuación de la superficie de la esfera. Y hay algunas cosas que se simplifican. No les digo cuál era esa. C25. El volumen de la esfera era 4/3 de pi por radio al cubo. Y el área, 4, me acuerdo, déjenme buscar, área de la esfera.
4pi por r cuadrado. Sí, el área es 4pi por r cuadrado. Epsilon 0. Así que bueno, ahí se simplifica el 4, se simplifica el pi. Acá queda 2 y acá queda 1. Perdón, acá queda radio. Ahí está. Bueno. Bien, entonces, terminamos justo. Acá tenemos entonces las herramientas, 3 ecuaciones para calcular campo eléctrico en 3 formaciones, simétricas. Para si tenemos algún problema donde el campo eléctrico no está directamente como dato, y vamos a tener alguna de estas 3. No vamos a tener otra cosa irregular donde la ecuación de Gauss genera alguna complicación. No, vamos a tener alguna de estas 3 formaciones donde sabemos que el campo eléctrico se calculan de alguna manera simple. Y una vez que nosotros tenemos el campo eléctrico en el punto que nos interesa, campo eléctrico por carga, fuerza eléctrica, y después aparecerá el diagrama de cuerpo libre que corresponda. Y no hay más nada del resto de la guía. Las últimas que tienen esfera pueden ser parecidos a esto que hemos acabado de hacer, se pueden llegar a hacer, pero el resto no, el flujo y todas esas cosas no. No hay ejercicio de eso. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No obstante, si surgen dudas, en la clase que viene lo volvemos a ver. Pero bueno, tenemos un minuto. Bueno. Sí, con esto queda terminada la guía 6. O sea que lo que no hayamos visto no va. Ejercicios de fuerza, ejercicios de campo, diagrama de cuerpo libre con campos mezclados con gravedad. Y lo que le hemos agregado ahora es que el campo puede no ser un dato, sino que lo tenemos que calcular a través de Gauss. Eso, Ramiro, lo que me preguntás hoy, es lo que yo les he dicho. Ejercicios o bien son exactamente como lo hemos hecho, y la cuestión más complicada, la de complicación máxima, si querés llamarlo así, en los ejercicios de la guía 6, puede ser uno parecido al 6.12, por ejemplo, un péndulo con masa, con carga, que la complicación que le agregaremos a ese ejercicio sería que en vez de dar como dato el campo eléctrico, decimos el campo eléctrico está generado por una placa infinita. Bueno, el ejemplo de ejercicio más complicado que se puede tomar en un parcial es el 6.17, que se lo dejo de tarea. Con uno como ese, donde tenemos el enunciado idéntico al 6.12, un péndulo, masa, ecuación de equilibrio de fuerza, hay diagrama de cuerpo libre, solamente que el campo eléctrico no es un dato, sino que hay que calcularlo, en este caso, a través de esta ecuación, que es la que corresponde a plano inclinado. Podría, en vez de ser un plano inclinado, puede ser un conductor infinito, puesto ahí vertical, pero sería eso. Así que les recomiendo hagan el ejercicio 6.17, que lo único distinto es que el campo no es un dato, sino que hay que calcularlo a través de Gauss. Bueno, hoy sí lo dejo ya porque tengo superpuesto el primer año, que empiezo ahora a las 11:45 y después tengo el turno de examen. Así que cualquier duda que quede, hasta qué tema, capacitores. Así que tenemos 2 clases, por lo menos, entre 2 y 3 clases más, hasta ver capacitores, y a partir de ahí podemos ir viendo temas hasta que termine el semestre, pero el parcial entra hasta capacitores. Bueno, los abandono ahora, y nos vemos en la clase que viene, el lunes que viene. Muchas gracias, que tengan buena semana. Nos vemos, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Gracias. Profe, nos vemos. Buena semana.